Hola, mi nombre es Alejandro y nuevamente desde Puerto Madryn y desde mi casa quiero compartirles acerca de la fe cristiana. En este caso me gustaría que me acompañen al Evangelio de San Marcos, capítulo 2. Voy a leer el versículo 17. Antes de contarles lo que viene sucediendo, Jesús está en una cena junto a pecadores y publicanos, dice el relato, y habían unas personas llamadas fariseos que estaban viendo esta cena y se preguntaban entre sí, ¿cómo puede ser que Jesús esté comiendo entre publicanos y pecadores? Y entonces dice el 17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús está hablando estas palabras con un propósito, tratando de hacerles ver a estos que se creían sanos, que se creían buenos, que estaban en la misma condición de pecadores. Entonces, este relato quiero usarlo para poder también animarles a que puedan ustedes examinarse, analizarse cada uno ahí en su hogar. Todos ustedes alguna vez seguramente han ido a un médico y cuando acudimos al médico verdaderamente es cuando nosotros nos convencemos que estamos mal. Algunos pueden ir más rápido, otros tardan un poco más, pero cuando van es porque están convencidos de que algo anda mal en su físico o en su cuerpo. De la misma forma nosotros debemos aprender a convencernos del mal que hay dentro de nosotros que se llama pecado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Así como un médico nos manda a hacer análisis de todo tipo para poder darnos un diagnóstico, así también nosotros podemos analizarnos sinceramente, ser sinceros en un examen que podemos hacernos por medio de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Dice la Biblia que eso está escrito en nuestro corazón y nuestra conciencia puede ayudarnos a hacer ese análisis sincero. Por ejemplo, hay mandamientos como está escrito, dice, no mentirás. Ante ese mandamiento nosotros podemos ver cómo estamos por dentro. No robarás, no cometerás adulterio. Mas Jesús dijo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y el primer y gran mandamiento también dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Son pocos de los 10 mandamientos, pero es suficiente para que nosotros podamos reconocer que hay algo que está mal dentro de nosotros y eso se llama pecado. Hemos pecado contra Dios y la verdad que un médico puede darnos remedios, vacunas, curas para nuestra enfermedad física, pero ¿cuál es el remedio para nuestro mal llamado pecado? Dios ha diseñado una medicina. Es el Señor Jesucristo. Jesús vino. Esta es la buena noticia que Jesús mismo dice en el relato. Yo he venido a llamar a pecadores. Él vino por los pecadores, para salvar a los pecadores. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su muerte, por medio de su derramamiento de sangre. Él pudo darnos esa medicina para nuestro pecado. Él puede limpiar nuestro pecado. Mi amigo, mi amiga, debes creer esto. Tu pecado te aleja de Dios. Te separa de Dios no solamente en la tierra, sino por la eternidad. Cuando mueras estarás lejos de Dios. Pero Jesús vino como tu medicina, como tu remedio a tu pecado para acercarte a Dios. Dios solamente puede perdonarte por medio de Jesucristo. Para eso vino. Dice ahí, yo he venido a llamar a pecadores. Pecador, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Debes reconocerlo y arrepentirte de tu pecado. Te doy un ejemplo. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, habían dos personas a su derecha y a su izquierda. Una persona no reconocía su pecado, pero otra sí reconoció su pecado. Él dijo que Jesús no merecía morir. Él dice, nosotros sí hemos hecho lo malo, nosotros merecemos esta muerte, pero él no. Y después de reconocer su pecado, de reconocer su maldad, él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? Hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Esa es la promesa y la esperanza que el cristiano tiene y por eso se los compartimos. En Jesús hay vida eterna, hay perdón de pecados. Sé que puede costar reconocer el pecado, pero tenemos pecado y debemos arrepentirnos. Debemos ir a Jesús, que es el médico que puede darnos el remedio, que puede curar ese pecado. Así que muchas gracias por su tiempo, que Dios los bendiga, que puedan leer la Biblia en sus casas,
que puedan ver este relato que les he dado y que puedan examinarse sinceramente en sus hogares, sabiendo ya de antemano que tienen una buena noticia, que Jesús puede perdonarles, salvarles y darles vida eterna hoy mismo. Arrepiéntanse hoy y hoy mismo estarán con el Señor. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición y les ruego que escudriñen la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y puedan encontrar al Salvador. Muchas gracias.